Primero que todo, vamos a preparar nuestra leche de coco. Aquí partí los cocos en pedazos para hacerlo mucho más fácil. Le quité la cascarita café para que nuestra leche no salga sucia. Aquí vamos a proceder, niñas, a licuar nuestro coco. Procuremos, mi reina, de que quede bien licuado. Tratemos de que nos quede una consistencia bien cremosita. Aquí le voy a agregar un poco más de coco. Empezaremos a preparar nuestra crema casera. En esta ocasión voy a utilizar un producto de 13M para rizos que me pareció muy bueno. También tengo el de sedal para rizos, que también podría ser una opción, pero para mí voy a utilizar el 13M. También vamos a utilizar miel orgánica pura. Procuremos de que sea pura porque es la que mejor nos hace a nuestro cabello. También voy a utilizar unas cuantas cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y aquí tenemos nuestra leche de coco. En esta ocasión voy a utilizar un cuarto de acondicionador. Ya ustedes en sus casas verán cuánto desean agregarle. Vamos a vertir nuestro acondicionador en un recipiente. Vamos a agregarle 2 cucharadas de miel. Ahora vamos a proceder a agregarle leche de coco a nuestra crema casera. Procuremos, niñas, de que quede una consistencia cremosa, que no quede ni muy líquido ni muy espeso. Ahora vamos a agregarle 2 cucharadas de aceite de oliva. Revolvemos con una cuchara hasta que la consistencia sea la esperada. Ahora vertiremos nuestra crema casera en un recipiente. Procuremos mantenerla refrigerada para que esta no se nos corte.